Queridos hermanos, hoy continuamos con la lección número 5 de las cronológicas y gracias a Dios que podemos estudiar su palabra por medio de este medio. Si usted no tiene los estudios, por favor háganos saber para poderle indicar cómo debe hacer para conseguirlos, estos materiales. Nosotros los tenemos y podemos entregárselos a usted, ¿ok? Em, pero más que nada, lo que me importa es que ustedes sigan el estudio para que puedan estudiar personalmente, ¿ok? Y mientras estudiamos cada viernes, seguir la lectura o adelantarse ustedes con la lectura para ir refrescando estos temas mientras vamos estudiando, ¿ok? En la primera parte de la lección 5 nosotros estudiamos cómo Caín y Abel nacieron fuera del jardín del Edén y a pesar de que Dios les dio las instrucciones de cómo acercarse a Él, muestra la actitud de Caín al traer su ofrenda como él le dio la gana, una característica del hombre pecador, que no quiere acercarse a Dios a la manera de Dios, sino a su propia manera, quiere hacer lo que le da la gana, es decir, rechaza las instrucciones de Dios, no le cree a Dios y busca su propio camino, ¿sí? Y eso es una actitud, una característica de nosotros como pecadores, que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y no nos gusta reconocer que estamos mal. Ahora, hoy día vamos a continuar nuestro estudio al estudiar eh, lo que Dios hizo en cuanto a esto. Aunque Caín hizo mal, Dios le mostró misericordia, ¿sí? Entonces, permítame hacer una oración y continuamos con el estudio en esta tarde, ¿ok? Gracias, Padre, por este día. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo es el único maestro y pido, mi Dios, que tú nos abras los ojos a aquellos que estamos estudiando el día de hoy. En cada familia, tú nos permitas tener un tiempo de paz, de tranquilidad, de enfocarnos en tu palabra, Señor. Gracias te doy por tu palabra y te pido que abras nuestros ojos al estudiarla, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sí, algo que nosotros dijimos y que es muy importante recargar es que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de acercarse a Dios sino por fe, es decir, por confianza en su palabra. Sí. Y dijimos nosotros en Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y eso habla acerca por confianza en la palabra de Dios, por confianza en lo que Él ha hecho. Ahora, hoy día la manera como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él no es diferente, es la misma. Él quiere que nosotros creamos en lo que Él ha hecho, en las instrucciones que Él le ha dado, en la obra que Él ya ha hecho, ¿sí? Siempre para acercarnos a Dios tiene que ser a la manera de Él, no a nuestra propia manera de pensar, ¿sí? La religión, la naturaleza pecaminosa del hombre carnal es religiosa. Eso quiere decir que busca su propia manera de llegar a Dios alejado de las instrucciones de Dios. Entonces, lo mismo que pasó con Caín, Dios rechazó su ofrenda porque no era por fe, no era por confianza en la palabra de Dios y, y la rechazó. Ahora, miren algo muy importante que nos dice Juan capítulo 14 y el versículo 6, ¿sí? Dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículos 5 y 6. ¿Sí? Cuando una rama de un árbol es quebrada, es sacada del árbol,
si inmediatamente que uno la saca, todavía tiene las hojas verdes, todavía posiblemente si tenía un fruto, está con fruto, pero es cuestión de horas, es cuestión de días para ver cómo se marchita y muere, ¿sí? O sea, ya está separada, está muerta, y eso es lo que pasó con el hombre pecador, ¿sí? Aunque espiritualmente murió en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, y sus hijos que nacieron fuera del jardín del Edén, ya con padres pecadores, ellos también nacieron pecadores, sin una relación con Dios, y Caín no creyó al mandato que Dios les dio a Adán y Eva o más bien a la manera de cómo acercarse a Él, y quiso hacer a su propia manera, ¿sí? Entonces, Caín eh, no quiso creer. Abel se acercó confiando en un sustituto, en la sangre inocente de un animal inocente que reemplazaba o cubría su pecado, ¿sí? Que mostraba que la paga del pecado es muerte, y esa era la figura de Jesucristo que iba a venir. Él vino para pagar nuestros pecados, para dar la justicia a Dios y en ese proceso salvarnos a nosotros. Y hacer justicia tenía que ver con que tome nuestro lugar, es decir, la muerte que nos merecemos cada uno de nosotros. Entonces, si tratamos de nosotros a esa rama quebrada, volverla a unir al árbol es imposible, no hay cómo, ¿ok? De la misma manera, el hombre está separado de Dios, muerto espiritualmente, y pasa gran parte de su vida tratando de unirse a Dios a su manera y nunca puede. Lo mismo que pasó con Caín. O sea, él quiso irse a Dios a su manera, pero Dios no acepta eso. Y, y nunca lo va a aceptar. Hoy día, a una persona que trata de hacer actividades buenas o un acto religioso con tal de que Dios le acepte, Dios no le va a aceptar, porque Dios solamente acepta en base a las instrucciones que Él ha dado, y es decir, en base a cómo Él se ha dado a conocer y cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿ya? Entonces, eh, no es por dar dinero en las iglesias, no es por lo mucho que se lee la Biblia, no es por la cantidad de dinero que uno tenga. Si, por ejemplo, hoy en día la teología de la prosperidad enseña tantas cosas absurdas, que es si es que tú das más, entonces Dios te bendice más, y es esa idea de hacerlo a mi propia manera. Dios no trabaja de esa forma, ¿ya? Ahora, el problema es que ninguna de esas cosas puede eh, eh, ser aceptadas por Dios, porque Dios no quiere eso. Para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos a la manera de Él, ¿sí? Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Isaías capítulo 64 y el versículo 6. Isaías 64, 6. Dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿sí? Y esto muestra algo que es, que es característico del hombre pecador. Estamos separados de Dios. Por ser pecadores, estamos lejos de Él, ¿sí? Y el tratar de hacer actos de justicia para acercarnos a Él delante de Dios es como algo grosero, algo grotesco, sucio, que Él rechaza, ¿sí? Realmente en este pasaje
de Isaías, nuestras justicias como trapo de inmundicia, está hablando que en el tiempo para los israelitas, el flujo de la menstruación de la mujer, que era puesto con trapos para retener la sangre, de eso hablaban los trapos de inmundicia. Y de acuerdo a la cultura judía, el periodo mientras la mujer estaba sangrando era considerada inmunda, ¿sí? Y todo esto es un tema amplio para estudiar, pero el punto de esto habla acerca de que ninguna de nuestras obras nos hace más aceptable delante de Dios, ¿sí? Más bien todo eso es como algo que se desecha, algo que no se quiere, ¿sí? Entonces, toda la humanidad nace en pecado, todos estamos separados de la fuente de vida, ¿sí? Así como la rama que está separada del árbol y pronto se seca, de la misma manera el hombre separado de Dios muere espiritualmente y va para la eternidad separado de Él. Entonces, no hay nada que podamos hacer nosotros mismos, por nosotros mismos, para restaurar eso, para regresar a esa unión. Es imposible. Entonces, de la misma manera, Isaías capítulo 59 y el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División, acuérdense, separación. Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Así, de esa misma manera fue con Adán y Eva por la incredulidad. Comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les dijo que no coman. Y ese día murieron espiritualmente, fueron separados de la unión con Dios, a ahora ser pecadores, muertos espiritualmente, con un destino eterno, la separación eterna de Dios y con las consecuencias del pecado aquí en esta tierra, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo lo que nos dice Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Dice lo siguiente: dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos separados de Dios. O sea, nada que nosotros podamos hacer nos acerca a Dios, ¿sí? Ninguna obra con el motivo de hacerlo a nuestra propia manera para acercarnos a Él, nuestra religiosidad, nuestra moral, nuestros buenos modales, nada de eso nos hace más aceptables a Dios, porque estamos muertos, separados de Él como pecadores, ¿sí? Entonces, regresemos a Génesis capítulo 4 y veamos lo que pasó con Caín y Abel. ¿Qué es lo que Dios hizo con Caín? No aceptó su ofrenda, pero miren lo que pasó. Génesis capítulo 4 y los versículos 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín, y esto es muy importante porque luego de que Caín hace mal, Dios se acerca y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Otra vez, aquí el que se acerca es Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín, con Adán y Eva? Luego que él pecó, Dios se acercó y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sino que le estaba dando la oportunidad de decir: pequé contra ti, hice lo que me dijiste que no hiciera, tomé del árbol de la ciencia del bien y del mal
y ahora estoy muerto, separado de ti. Pero en lugar de eso, ¿qué dijo él? La mujer que me diste. Lo mismo pasa aquí con Caín, porque así como Adán, somos pecadores, descendemos de él y no cambia eso como nuestra actitud. Pero la actitud de Dios es que Él da el primer paso, Él muestra algo que nosotros no nos merecemos y eso es su gracia y su amor. ¿Sí? Su misericordia, es decir, nos trata al no darnos lo que nos merecemos, que es separación total, ¿sí? Pero Dios se acerca, Dios da el primer paso. Y lo mismo el día de hoy, Dios está haciendo eso hoy con cada ser humano, de que Él da el primer paso, Él se acerca, o sea, la Biblia enseña que es el Espíritu Santo que convence al mundo de justicia, juicio y de pecado. Eso está en Juan capítulo 16. Pero no es coincidencia las cosas que pasan. Dios tiene el deseo que nosotros vayamos a la verdad y utiliza a personas para mostrar su palabra, cuánto le necesitamos a Él. Y el Espíritu Santo hace esto de poner en nosotros esa necesidad de verle a Él, de creer en la verdad. Nos muestra la verdad. Él básicamente nos trae a Él da el primer paso, es un acto de misericordia, ¿sí? Y lo mismo hizo con Caín, ¿sí? Él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué te has ensañado? O sea, ve, toma la ofrenda correcta como la debe de ser, regresa y no hay problema, ¿sí? Pero la actitud de Caín fue muy diferente. Miren lo que pasa a continuación. Ahora, aunque Caín rehusó creer en Dios deliberadamente, Dios le mostró su misericordia al preguntarle por qué no va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y le muestra su gracia. Ahora, Dios lo que le pidió es que considerara venir de la manera correcta, no a su propia manera. Sí, les voy a leer un versículo de Proverbios capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es la pregunta en Proverbios capítulo 1 y el versículo 23. Sí, el 22, perdón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El versículo 23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Proverbios 1:23, ¿sí? Dios quería que Adán supiera que él lo aceptaría si venía a la manera que él le había pedido que haga, así como su hermano, creyendo a su palabra, trayendo la ofrenda del Cordero que representaba al Señor Jesucristo, al Salvador, ¿sí? Dios prometió la venida del Salvador en Génesis 3:15 y que por él seríamos perdonados de nuestros pecados. Ahora, la actitud de Caín fue muy diferente. Sí, miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis. ¿Sí? Él dijo lo siguiente, Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y esto es tremendo porque siempre va a ser así. La obra buena, la obra buena de Abel era no la de él, sino que Dios le aceptó por lo que él dijo. Y eso no le gusta al hombre, no le gusta creer en la verdad, rechaza la verdad y rechaza todo aquel que está haciendo la obra de Dios, ¿sí? Que está haciendo lo que Dios ha mandado. Es una característica del hombre pecador. Él no le hizo caso a Dios y aceptó, al igual que sus padres, la mentira de Satanás, ¿sí?
Ahora, ¿por qué mató a su hermano Abel? ¿Sí? La Biblia nos enseña por qué mató a su hermano Abel. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 12 dice lo siguiente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Es decir, pensaba como el mismo Satanás, no creía la verdad, rechazó a Dios, le hizo a un lado, ¿sí? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Lo mismo pasó originalmente con Caín y Abel, perdón, con Adán y Eva. Satanás les engañó y murieron. Y lo mismo hizo con Caín, ¿sí? Él creyó a las mentiras de Satanás, es decir, hazlo a tu manera, hazlo como tú quieres, eh, tus mejores esfuerzos. Y eso no sirve. ¿Sí? Nosotros la semana pasada dijimos que esa mentira de que todos son hijos de Dios tiene al mundo en un estado de letargo, en el cual piensan que están seguros cuando están en problemas, ¿sí? Y dimos el ejemplo de la rana que es puesta en un recipiente y poco a poco se va calentando el agua y la rana se siente tan cómoda, pero termina siendo cocinada y muerta, ¿sí? Para el hombre, el creer las mentiras de Satanás le hace sentir tan cómodo con el tratar de hacer buenas obras para agradar a Dios. En lugar de creer a la verdad y decir soy un hombre pecador porque la Biblia lo dice y necesito de lo que Dios ha provisto para mi salvación, no de mi propio obrar. ¿Sí? Lo único que Dios acepta es la perfección y eso es la obra de su Hijo Jesucristo. Pero el hombre pecador es de esta misma manera que Adán, la misma manera que Caín. Así somos nosotros, eso tenemos impregnado en nuestro ser. Así nacimos, ¿ya? Y nunca queremos ir a Dios a nuestra propia manera. Más bien dicho, a la manera de Él, sino queremos ir a Dios a nuestra propia manera de pensar. Y por eso tantos problemas, ¿sí? Ahora, dice Juan capítulo 10 y el versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Miren también Juan 8:44, ¿sí? Dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Sí? Homicida desde el principio. Muerte. Hizo que Adán y Eva pecaran y murieron. Caín hizo lo mismo. Padre de mentira es Satanás. Y dice aquí, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Ahora, nosotros, hermanos amados, tenemos igualmente que, como Caín, esa naturaleza pecaminosa que no cree a Dios, que no quiere nada con Él. Y por esa razón estamos separados de Dios. Ahora, miren nuevamente lo que dice Génesis capítulo 4 y el versículo 9. Nuevamente aquí nosotros encontramos cómo el hombre actúa y cómo Dios nuevamente se acerca a él. ¿Sí? Nosotros leímos en el versículo 8 que Caín llama a su hermano y lo mata. Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Recuerden que una de las características de Dios o de sus atributos es que Él está en todo lugar, es que Él sabe todo, es que Él
Él conoce los pensamientos, todo, las intenciones, o sea, todo, Él sabe todo. Él no hay como ocultar de Él nada. Él es un Dios soberano que está sobre todo. Pero el hombre pecador, separado de Él, piensa que le puede engañar. Piensa que nadie le ve, ¿sí? Cuando un ladrón entra en una casa, ve a un lado, ve al otro lado, inclusive planifica a qué horas lo va a hacer, pero nunca ve que Dios está viendo, que Dios sabe lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, eso como un ladrón, que posiblemente tenga más chance al hacer eso de ver su necesidad. Pero el problema es cuando un hombre religioso hace lo mismo, hace buenas obras por aquí, buenas obras por acá, pero no mira lo que Dios pide que él haga, que es que le crea, que crea a las instrucciones de Dios, y eso habla de que se debe venir a Dios únicamente a su manera, no a nuestra manera, ¿ya? Entonces, miren conmigo algo muy importante que nos dice Proverbios capítulo 15 y el versículo 3, ¿sí? Proverbios capítulo 15 y el versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, no, una de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, está en todas partes y que sabe todo. Sigamos leyendo en Génesis capítulo 4 y los versículos 10 hasta el 15. Dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? Otra vez, Dios mostrando su misericordia, acercándose a Caín, mostrándole su gracia, dándole algo que no se le merecía, es que él se acerque a él. Y dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Otra vez aquí la misericordia de Dios. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y esto, mis amados hermanos, tiene que ver con que Dios se hace cargo, o sea, Dios es el que defiende, o más bien dicho, una persona que mata a otra persona está pecando contra Dios, ¿sí? Porque el único soberano para dar la vida y quitar la vida es Dios. Y cuando nosotros matamos a otra persona, eso hacemos, o sea, tomamos el lugar de Dios. Ahora miren lo que dice aquí. Primeramente debemos de entender lo que es la marca de Caín. Tiene que ver con una promesa de que Dios vengaría a todo el que tratara de matarlo. No se refiere a una marca en su cuerpo. Romanos capítulo 12 y el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, todo pecado contra otra persona realmente es contra Dios. Después que David pecó, él reconoció que fue contra Dios. El Salmo 51 y el versículo 4 dice esto, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Y es la única manera de acercarnos a Dios así, cuando reconocemos que Él está bien y que yo estoy mal, que hemos pecado contra Él, ¿sí? Pero Caín no quiso ver eso. Más bien él dijo, no, mejor me voy y ya que alguien me ha de matar.
No le va a matar, porque otra vez la misericordia de Dios siempre quiere que el hombre venga a Él y es paciente, dice segunda de Pedro 2:9, que Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Pero el hombre quiere irse por su propia manera de pensar. No quiere nada con Dios. Así somos nosotros. Y mientras más pronto nosotros reconozcamos eso, más pronto vamos a ver la necesidad de Él, de Dios. ¿Ok? Dice, Dios es el creador de todas las personas. Estoy leyendo nuestro estudio. Todos le pertenecen. Y aquí voy a leer Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:14. Por eso, Él castiga a cualquier persona que dice o hace cualquier cosa que dañe a otra persona. Esto no significa que Dios inmediatamente se vengará de todo mal, pero eventualmente su pecado le alcanzará. Miren otra vez lo que dice Ezequiel 8:11. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Recordemos que la paga del pecado es muerte y nadie se libra de ella, ¿sí? Continuemos en Génesis capítulo 4 y lo que dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod habla acerca de errante, ¿sí? Y es una característica del hombre pecador. No quiere nada con Dios, va a su propia manera, lejos de Él, como Él le da la gana, errante, alejado de Dios. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante, que va y nos busca, que nos muestra la verdad, así como Dios hizo con Caín, de acercarse a Él, de mostrarle, no una vez, varias veces, para que haga algo bueno. Pero el hombre que rechaza se va para la eternidad separado de Dios, ¿sí? Dios no quiere, por eso Él hace lo que hace. Él ha dado a su Hijo Jesucristo, Él le ha mandado al Espíritu Santo para que le convenza al hombre de pecado, pero el corazón del hombre es perverso, no quiere nada con Él, nada con Dios. Ahora, algo muy importante aquí dice, cuando Caín aún así no le obedeció a Dios. Se alejó de Dios siguiendo los caminos de Satanás y sus descendientes siguieron su ejemplo. Dios no era parte de sus vidas ni de sus pensamientos. Aquí, si ustedes continúan la lectura en Génesis capítulo 4, del versículo 16 en adelante, nosotros vemos los descendientes de Caín. Y los descendientes de Caín eran hombres orfebres, ganaderos, músicos, pero alejados de Dios, ¿sí? Y ahora Caín, en lugar de hacer las cosas para Dios, lo que hacía es las cosas para sus hijos, ¿sí? Puso el nombre de la ciudad como el nombre de uno de sus hijos, ¿sí? Trabajaba para sus hijos, pero él estaba alejado de Dios. Y las consecuencias de eso es que sus hijos no quisieron nada con Dios, ¿sí? Y fue la generación que murió en el diluvio, ¿sí? Alejados de Él. Sí, esto para nosotros es un llamado tremendo, ¿sí? Les voy a mostrar lo que dice aquí. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí empieza los resultados de ese alejamiento de Dios, de hacer las cosas a su propia manera. Tiene un hijo donde empieza a tener la poligamia. Sí, y dice,
Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada le dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también le dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿De qué habla esto? Tú te alejas de Dios y el resultado es que tus hijos van peor. ¿Sí? Qué consecuencias tan terribles de la incredulidad de cada de Adán y Eva y de Caín en el hombre, ¿sí? ¿Sí? Qué resultados tan devastadores por consecuencias del pecado de Adán y Eva en la humanidad, ¿ya? Ahora, realmente aquí hay una lección para nosotros que somos padres, ¿sí? El momento que nosotros nos alejamos de la verdad, ¿sí? Hoy en día es tan fácil hacer esto, ¿sí? Realmente los estudios están grabados y uno dice, ya más tarde lo voy a ver, luego lo voy a hacer. Pero sigue en eso, sigues y siempre está dejando para luego el conocerle a Él. Y nuestros hijos están viendo. Nuestros hijos saben que el rato que nosotros nos alejamos, pues ellos también lo hacen lo mismo. Y tiene muchas consecuencias trágicas para ellos, ¿sí? Usted se pregunta, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué no preguntamos mejor, Señor, ¿dónde estás tú? Necesito verte a ti, conocerte a ti y regresar a ti. Y tú ten misericordia de mis hijos, porque yo he estado mal, ¿sí? Y caminar para aprender a Él, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 5 y los versículos 2 y 3 nos mandan algo para nosotros como padres y también como iglesia, ¿sí? Más adelante vamos a llegar a esto, pero la iglesia necesita crecer espiritualmente, donde existan hombres maduros espiritualmente que busquen el cuidar de otros, ¿sí? Y Primera de Pedro, capítulo 5 y los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y como padres, el único ejemplo que podemos dar es de reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios, y eso se demuestra en el creer a la verdad, ¿sí? Abel se acercó por fe, Caín se acercó por su propia manera de pensar y fue rechazado. Mejor que nosotros nos acerquemos por fe, por confianza en la verdad. Queridos hermanos, con esto terminamos la lección número 5 y la próxima semana continuamos con nuestro estudio de cronológicas. No se lo pierda. Usted puede ver estos videos por la página de IGB Cuenca en Facebook, como también con nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca en las redes sociales. Que Dios nos abra el entendimiento y podamos tener un resto de semana viéndole a Él. Saludos, mis amados hermanos.